La letra a la que aspiramos, y con bueno, pues esto quiere ser, pues llevamos ya 2 o 3 años en la facultad, pues impulsando la investigación interdisciplinar de todas estas cuestiones. Queremos preguntarnos por qué la sociedad se lo pregunta, el mercado se lo pregunta, el regulador se lo pregunta, por el sentido, por la fundamentación antropológica de las soluciones que se buscan y la fundamentación ética, ¿no? Es decir, estamos viendo que todos los problemas que genera, o todas las oportunidades, o todos los retos de esta transformación tecnológica, es un acelerador de preguntas antropológicas y éticas como nunca habíamos tenido, y con una velocidad espectacular y con una demanda de respuesta muy rápida, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tipo de preguntas antropológicas? Pues todos las sabemos, pues la inteligencia artificial pues nos hace preguntarnos desde qué es la inteligencia o qué es la memoria, o si el transhumanismo tiene sentido, si es deseable una inmortalidad, si es posible, si el cuerpo es un acompañante extraño de la inteligencia, de los datos, etcétera, etcétera. Hay preguntas antropológicas que tenemos que responder, es decir, y no tenemos 250 años, como después de que es la ilustración de Kant, para saber qué es persona, ¿no? Pues aquí hay muchas cuestiones prácticas muy pendientes de que respondamos, pues si la personalidad artificial será un tipo de persona o de personalidad, qué derechos tendrá, si podrá tener propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista ético, como decía, pues por ejemplo, el transhumanismo, hay muchísimas cuestiones, pero una de las más cruciales es la pregunta del transhumanismo, si vamos a ganar la inmortalidad. Teóricamente eso iría contra la verdad científica de la entropía, es decir, que el universo va hacia la muerte, pero bueno, vamos a ganar la inmortalidad, pero la pregunta ahí, como decía Benedicto XVI, es con el tipo de vida que llevo, ¿me gustaría ser inmortal? O sea, esa es la pregunta dura. Es decir, con esta vida que llevo, ¿yo realmente quisiera ser inmortal o no valdría la pena, ¿no? Y está la pregunta también por el sentido. Es decir, la pregunta por el sentido en un sentido amplio y en un sentido concreto, ¿no? Pregunta por el sentido. El problema del sentido, a mí me gusta decir que el problema del sentido hay que planteárselo cuando se entiende el sentido del problema. Es decir, si no entendemos bien las cuestiones técnicas, jurídicas, económicas, es difícil hacerse buenas preguntas de sentido también, ¿no? Y ahí usamos esta sería la letra, y la música para mí es el uso de la razón. ¿Con qué razón o con qué razonabilidad abordamos este tipo de problemas, ¿no? Nuestros ponentes, estoy convencido, lo abordan con una razón abierta, con una razón ampliada, ¿no? Eso tiene una razón, digamos, católica en el sentido que creo que se puede hablar de ello. O sea, ¿no? Está claro que hay muchos de los problemas de los que saldrán, no hay una solución católica a ese problema. Es decir, no hay una solución católica si la plataforma es mejor la red de valor que la tienda de valor. Ahí no hay una respuesta católica a ese problema. Pero sí hay un modo católico de razonar, sí hay un modo católico de sentir. Yo creo que hay razón católica, hay olfato católico, hay nariz católica, hay gente que tiene nariz católica, que tiene, por la connaturalidad, por el hábito de tomar decisiones coherentes, y hay gente con corazón católico, ¿no? Ahí es esencial lo que la fe nos dice sobre la persona, la naturaleza de libertad, básicamente, en mi opinión. Estos últimos 3 minutos de la presentación ya son cosecha propia, y no solo quería presentar la mesa, sino que quería decir lo que pienso, y que tengo la oportunidad, pues voy y lo digo, ¿no? Y creo que aquí si releemos algunos de los pasajes de la Gaudete Exsultate del Papa Francisco el año pasado, nos da muchas pistas también sobre cuál debe ser la música en este acercamiento a estos problemas complejos, ¿no? Resumiendo mucho, él se refiere a los nuevos gnosticismos, a los nuevos pelagianismos, ¿no? Para los profesores de la facultad que estuvieron el año pasado en la fiesta de Santo Tomás del patrono, el nuevo pelagianismo es lo que nuestro oponente Emilio Duro llamaba el tonto motivado. El que, bueno, no tiene ni idea, pero cree que a base de buena voluntad todo se puede resolver. Esto es cuestión de echarle buena voluntad. Cosas que no es cuestión de buena voluntad, no todo se puede. No hay superhombres de golpe, la mejora es histórica a lo largo.
Y luego está el problema de quien considera que su visión de la realidad es la buena, ¿no? Esa es la más peligrosa para quienes nos dedicamos somos profesionales de la razón, de la especulación, ¿no? Es decir, el problema sería tener respuestas a todas las preguntas. Yo, de las primeras frases que oí en esta universidad, y a uno de los presentes, que todos imaginarán quién era, yo, mira, José María, no hay una respuesta correcta a una pregunta que alguien no se ha hecho. Y la coda de esa afirmación era: cuando muchos se ponen de acuerdo muy rápido, se ha pensado poco, ¿no? Entonces, creo que esa es nuestra actitud, creo que es la actitud de los que estamos aquí. El gnosticismo también se manifestaría en no solo en tener respuesta a todas las preguntas, en usar la religión en beneficio propio, de las propias elucubraciones. Dice el Papa: nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad y con mayor dificultad logramos expresarla. No podemos pretender que nuestro modo de entender nos autoriza a ejercer una supervisión de la vida de los demás. En la vida conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos. A quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos, esto les puede parecer una imperfecta dispersión. A nosotros no nos lo parece. Es decir, vamos a intentar pues aproximarnos a estos problemas muy abiertos, y que además por el propio fenómeno de lo que estamos viendo, la transformación digital, todo esto goza de una propiedad que es singularity, se llama. Singularity significa que el siguiente escalón no sabes cuál es, ni tienes ni idea, y va a ser sorprendente. Con lo cual es imposible tenerlo previsto todo o saber con qué respuesta voy a actuar, ¿no? Hay una peligrosa confusión, creer que porque sabemos algo con una terminología ya somos mejores que la masa ignorante, ¿no? Creo que estas actitudes no se dan en quienes estamos aquí, y la actitud que se da es la que Juan Pablo II recogía en su encíclica famosa En Fides et Ratio, sobre todo cuando hablaba de que la búsqueda de la verdad siempre es acompañada, ¿no? Siempre es acompañada, y él usa una expresión muy del pensamiento clásico, de las escuelas clásicas y de la filosofía agustiniana, y era la amistad, ¿no? El hombre por su naturaleza busca la verdad. Esta búsqueda no está destinada solo a la conquista de verdades parciales, busca el verdadero bien para cada una de las decisiones, tiende a una verdad ulterior que pueda explicar el sentido de la vida. Y entonces dice: no se ha de olvidar que la razón necesita ser sostenida por el diálogo confiado y una amistad sincera. El clima de sospecha, la desconfianza que a veces rodea la investigación especulativa, olvida la enseñanza de los antiguos, quienes consideraban la amistad como uno de los contextos más adecuados para el buen filosofar, ¿no? Eso lo digo en el sentido que no sé si los ponentes estarán todos de acuerdo en lo que digan o no. Lo que no vamos a perder es la amistad. Y en cualquier caso, el clima de amistad y de comunidad siempre es necesario para la búsqueda de la verdad. El Papa, en otra expresión que yo al menos desde el 2 de febrero de hace 3 años le he oído muchas veces: la verdad es un regalo que normalmente se produce históricamente y en comunidades. Muy aisladamente los regalos se reciben por una sola persona y de golpe, ¿no? Nosotros aspiramos a eso, ¿no? Aspiramos a abordar todas estas cuestiones con esa literalidad de los temas y con ese olfato o ese corazón católico, que es pues entre todos acercarnos a descubrir lo más que podamos la verdad y hacernos buenas preguntas. El orden de los ponentes hemos pensado que sea en primer lugar Ambrosio Arizu. Va a ser nuestro primer ponente, y nos va a abordar el problema, la cuestión de la transformación digital desde la perspectiva de los modelos de negocio. Ambrosio tiene una trayectoria internacional espectacular de consultoría. Ha sido consultor de muchísimas organizaciones multinacionales en todas partes del mundo, y es tremendamente querido en la casa, aparte por habernos confiado la educación de sus hijos, porque nos ayuda siempre con muy buenas preguntas, y con muy buenas preguntas sobre dónde está el valor de la universidad, dónde tenemos que crecer, por dónde tenemos que tirar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Ambrosio comenzará pues hablándonos de la migración de valor, en toda esta transformación, dónde va estando el valor de las cosas y dónde hay que poner el foco.
Después, Manuel, como veremos, pues Manuel ha sido directivo también de muchas compañías, es un emprendedor. Además tiene es casi perfecto, porque nos ha traído su ponencia en forma de libro. Claro, que esto es humillante, porque uno viene con 4 papelines y claro, que llegue un señor y te trae, pues es que esto no... Sí, esto no puede ser, ¿no? No puede ser. Y yo diría que Manuel es un espíritu renacentista que sabe muchísimo de muchísimas cosas y con un scope espectacular de lo tecnológico y de todas estas relaciones. Y yo, la verdad es que los años que le conozco, de casi todos los temas de los que he hablado, pues es sorprendente el que, por supuesto, lo que afirmas sabe dónde lo has leído y sabe lo siguiente que vas a leer. Es como una inteligencia artificial ambulante, vamos, es una... Bueno, y luego el impacto regulatorio de todos los problemas que vayamos abordando lo tratará Íñigo Sagardoy, que es bien conocido por todos. Aparte de presidir Sagardoy Abogados, es profesor de la casa de la facultad, ha sido el primer catedrático de nuestra facultad, ha sido el primero de muchas cosas, fue el primer profesor de la facultad en tener un sexenio de investigación, entonces yo no sé qué primer más le tocará después, pero bueno, ya iremos viendo la vida que nos depara, ¿no? Bueno, pues con este espíritu abordamos esta mañana, con el deseo de, bueno, pues que entre todos seamos capaces de alumbrar al menos buenas preguntas sobre estos problemas, sobre cómo la transformación digital nos cambia el paso en los negocios y en la regulación. Ambrosio, cuando quieras. ¿Se escucha bien? Gracias, José María, gracias por invitarme. Y gracias a vosotros por venir. No me toca un tema fácil para tratar de resumirlo en poco menos de media hora, porque se trata de ver el impacto que la disrupción digital tendrá en la empresa. Eso solo ya daría para una charla, sino de ver también qué impacto tendrá esto en la persona. Se lo comentaba a uno de mis hijos anoche, digo, ¿no te parece que es un rollo verdadero, hijo? Y dice, papá, no te preocupes. Alguien que se ha levantado a las 8 de la mañana para ir a escucharte, seguro que te lo va a perdonar. Espero que tenga razón. Bueno, pues hablemos un poco de la empresa primero y luego de la persona. Dejarme daros unas pinceladas de 3 conceptos, digamos, en los que impacta la empresa la disrupción digital, que es en los modelos de negocios, en la migración del valor y en los patrones que creo que están emergiendo para los futuros modelos de negocio. Y luego vamos, sí, a la parte, yo creo, más importante, que es la de la empresa. O sea, probablemente para muchos de vosotros pasó desapercibido lo que sucedió en mayo del 97 o lo que sucedió más tarde en marzo del 2016, pero muchos consideran que ese es un poco el punto de inflexión. Allí comienza la disrupción digital. En marzo del 97, científicos de IBM crean un programa que vence a Garry Kasparov. Deep Blue, por primera vez, le gana una partida de ajedrez a probablemente uno de los mejores ajedrecistas del mundo. Y casi 2 décadas más tarde cae la muralla china con la partida de Go que pierde Lee Sedol, también contra una máquina, en este caso desarrollada por Google, que se llamó Google DeepMind. En realidad, aunque es válido tomarlo como un punto de inflexión, personalmente creo que no es la máquina la que ganó, sino que es el hombre, el talento en equipo, puesto al servicio de identificar patrones, que son los que rigen el juego de ajedrez y la estrategia de las empresas. Ese equipo de gente es el que venció al genio. Pero vamos a entrar un poco más adelante en esto. ¿Qué es el modelo de negocio? Os decía 3 elementos que quería compartir con vosotros esta mañana. Es la totalidad que determina cómo una compañía, como una empresa, selecciona a sus clientes, define y diferencia su oferta, productos, servicios, estipula qué tareas realizará la propia empresa
y cuáles encargará a otros que realicen, configura el conjunto de recursos, va al mercado, crea beneficio para los consumidores y genera rentabilidad para las empresas. Esto es una empresa. Lo llamamos modelo de negocio, y los modelos de negocio han existido siempre. Esto, como toda la ciencia de administración de empresas, es ir escribiendo lo que se viene haciendo, y han sido bastante estables en el tiempo. Sin embargo, de tanto en tanto, como un fenómeno que se estudiaba, estos modelos de negocio cambiaban. Y esto es lo que llamamos para esta charla migración del valor, que es ese flujo económico que se produce cuando el consumidor cambia sus preferencias y lealtades de un modelo de negocio hacia otro modelo de negocio que satisface más plenamente sus prioridades. Esto no es esta migración del valor, este movimiento de las decisiones del consumidor no nos es ajeno, todo lo hemos vivido muy de cerca. O sea, podemos comentar ejemplos pedestres como el de la tienda de conveniencia del barrio. Muchos íbamos a hacer las compras allí, y esto pasó luego a los supermercados, y luego esto pasó a las grandes superficies, y luego esto se desplazó fuera de las ciudades y se estableció en lugares con grandes medios de acceso y de aparcamiento para que llegara la gente desde distintas partes, y estos mismos grandes superficies, centros comerciales, hoy en día están batallando contra los Alibaba y Amazon Prime de comercio online, que en 2 horas le pone en su casa los mismos productos. Y todo este es un proceso de migración de valor, por decirlo en difícil, pero todos lo hemos vivido, y así podríamos seguir citando desde la industria del libro, que arrancamos desde los monjes que los copiaban en los monasterios, hasta el Kindle de Amazon, o podemos pensar en prácticamente todas las industrias. Y de hecho, hoy en día, si nos ponemos a pensar con lo que convivimos, desde el transporte, el entretenimiento, las comunicaciones, el turismo, el alojamiento temporal, la educación, la medicina, absolutamente en todas las industrias se está produciendo este flujo económico de migración del valor, de cambio de los modelos de negocio. ¿Esto qué es lo que genera? Sin duda ninguna, una vulnerabilidad en la economía de las empresas. Las hace más vulnerables. De hecho, dejarme dar 3 pinceladas de 3 momentos donde los modelos de negocios eran un poquito más estables, un poquito menos, y cuando se vuelven ya más volátiles. En la década de los 60 o los 70, los modelos de negocios que tenían éxito eran aquellos que estaban basados en la dimensión. Las empresas tenían que ser gigantes para tener éxito. Y la cuota de mercado era la barrera de entrada. Era muy difícil competir contra los General Motors de este mundo, contra los IBM. Esto, pocos años después, empezó a cambiar. Unas décadas después, se añade al tamaño y a la cuota de mercado la velocidad de ir al mercado, la velocidad de lanzar nuevos productos, de alguna manera de jugar al fútbol controlando la posición, pasamos a jugar al baloncesto. Ya no solamente defiendo, ataco, sino que tengo que hacerlo a gran velocidad, y esto da lugar a la entrada de jugadores de otras características, más pequeños, con menos necesidades financieras, jugadores que se especializan en alguna parte de la cadena de valor, como un Microsoft o un Intel, ya ven el tiempo en el que estamos hablando, o jugadores que desconstruyen, desarman la cadena de valor, como los Dell, que se ponen a montar ordenadores en un garaje, un par de hermanos que ni siquiera habían terminado de estudiar. Y
una tercera etapa llega todavía en este flujo de migración del valor que va haciendo que organizaciones que eran grandes creadoras de empleo y de riqueza dejan de serlo, algunas desaparecen, algunas logran resucitar. Y hay un hecho que es la generalización del Internet, que todos sabemos que había sido inventado muchos años antes con otros fines distintos a los comerciales, y esto produce un giro copernicano. Le entrega un poder al consumidor que antes no tenía. Es información, es capacidad de comparar y es menor coste para cambiar de proveedor, cambiar de servicio, cambiar de producto. Y esto lo que hace es introducir un elemento de velocidad, ya no en el modelo de negocio, como hablábamos 2 etapas atrás, sino en velocidad en el cambio de los modelos de negocio, en el reducir considerablemente los periodos de vida de los modelos de negocios rentables, es decir, hacer mucho más vulnerables a las empresas establecidas, a los modelos de negocio vigentes. Entonces, de acá en adelante, esto entra para las empresas, esta se convierte en la capacidad crítica, poder anticipar nuevos modelos de negocio. Hay patrones emergentes que van a estar presentes en la próxima década. Es muy difícil hacer futurología, pero en el MIT Andrew McAfee hace una apuesta muy interesante que a mí me gusta robarle para compartirla con ustedes, y él dice: hay 3 elementos, 3 invitados que tienen que estar siempre presentes en los modelos de negocio de éxitos de las empresas de ahora para adelante, y son el robot, la plataforma y las multitudes. La máquina, la plataforma y el crowd. Estos han estado siempre presentes de distintas maneras, pero a partir de ahora lo harán de una manera mucho más fuerte si quieren las empresas tener éxito. Un par de comentarios de cada uno de estos elementos. ¿Qué es? Ya me salté uno, por ir tan rápido. No iba a hablar del robot. Gracias. Desde Gil Pratt, que dirige el laboratorio de investigación de Toyota, él dice que lo del robot es un tsunami que se acerca a la vida de las empresas. Y él lo considera tan revulsivo como fue la Revolución Cámbrica hace miles de años atrás, si es que ocurrió. Y él dice que estamos a las puertas de espera de experimentar tan terrible transformación, porque la mayor parte de las tecnologías básicas de las que depende la robótica han sido mejoradas exponencialmente en los últimos años. Y por vez primera, y esto utiliza este símbolo que es muy significativo, en no podemos entrar, por vez primera las máquinas están aprendiendo a ver, a distinguir lo que ven, a distinguir colores. Hoy en día ya hay numerosos procesos de empresas que incluyen la virtualización, donde cada vez son menos las personas que participan en esos procesos y más las máquinas. Y cada vez más y más las personas que participan en esos procesos suelen ser los clientes. Esto daría para una interesante tertulia. Hace un par de años, Tom Goodwin, que es un conocido estratega de negocios norteamericano, decía que la plataforma, este segundo invitado, iba a ser la clave del futuro. Y utilizaba un ejemplo muy simpático que habréis leído todos, y si no os resultará muy familiar, y decía que no será necesaria la intensidad de activos en las empresas como lo ha sido hasta ahora, y de hecho ejemplificaba diciendo: Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no tiene vehículos. Facebook, el medio de comunicación más popular del mundo, no crea contenidos. Alibaba, el retailer más valioso del mundo, no tiene inventarios.
Airbnb, el proveedor de alojamiento más grande del mundo, no tiene propiedades. Esto es un hecho y es muy bueno como ejemplo del papel que las plataformas jugarán en los modelos de negocio a futuro. Y finalmente, la multitud, el crowd, ha existido siempre, la inteligencia de la comunidad, la inteligencia colectiva, el crowdsourcing, como lo llaman en inglés. Desde el premio de la longitud en 1714, cuando la reina de Inglaterra no sabía cómo hacer para reducir los naufragios y sacó un premio para ver quiénes aportaban ideas para lograr establecer la ubicación de los navíos en el mar, hasta nuestros días con Wikipedia, que es esta biblioteca que mató a la biblioteca, perdón, esta enciclopedia que mató a la biblioteca, a la enciclopedia británica y a Encarta, y que tiene hoy en día que 291 idiomas. Con 40 millones de artículos y es la web más visitada del mundo. No estoy haciendo ni mucho menos ni una apología ni publicidad de Wikipedia, simplemente traigo el ejemplo de la inteligencia agrupada del hombre a lo que puede llegar. Bueno, esta transformación, esta revolución es la que está viviendo la empresa rápido y en 4 pinceladas. ¿Y el hombre qué? ¿Qué le va a pasar a la persona en todo esto? ¿Qué pinta la persona en todo esto? Y me gustaría invertir los términos de la ecuación, pues las empresas enfrentan un desafío como nunca han tenido delante. O sea, sin duda la disrupción digital es la principal causa en este cambio de paradigma y las consecuencias económicas serán significativas. Pero esta revolución no se agota en esto. La empresa desempeña un papel transformador y condicionante en la sociedad, pero no es el centro de la sociedad. No importa cuán determinante sea, ni que su influencia alcance hoy en día hasta la cultura, pero será la empresa siempre instrumental. Estamos en medio de un cambio de época, esto no tiene sentido discutirlo. Todo experimenta profundas transformaciones y la cuestión del hombre y el sentido de su existencia no se puede considerar aislada o abstractamente. El hombre vive siempre en la historia concreta, en un espacio y en tiempos concretos. De ahí su anhelo inagotable de comprenderse a sí mismo y de comprender la realidad que lo rodea. Para la empresa, la extraordinaria disrupción digital que estamos viviendo es la causa de la migración del valor, la causa de un nuevo entorno económico, la causa de una creciente vulnerabilidad de los modelos de negocio. Pero para el hombre, esta revolución es efecto de lo que el hombre anhela, de lo que busca, de lo que entiende que él mismo es. Es una revolución tecnológica, sí, probablemente de mayor calado que otras que ha vivido la humanidad, sí, pero provocada por el hombre para servirse de ella. El hombre encuentra lo que sale a buscar. Cuando la prioridad del hombre es sobrevivir a otras especies, descubre y domina el fuego. Cuando el centro de su vida es Dios, el hombre construye catedrales. Cuando va tras el saber, inventa la imprenta. Cuando quiere ampliar horizontes, descubre nuevos mundos. Cuando lo que persigue es curar enfermedades, encuentra la penicilina. Cuando el hombre lo que busca es el bienestar, la comodidad, la instantaneidad, la superficialidad, entonces el hombre encuentra la humanidad aumentada. La invención de la imprenta en el siglo XV fue un movimiento revolucionario de consecuencias colosales en la historia de la humanidad, y algo parecido podríamos decir de la máquina de vapor en el siglo XVIII, con un impacto enorme en los hábitos cotidianos y en la distribución de las riquezas. Pero si buscamos encrucijadas en la historia moderna, más que pensar en eso, pensaremos en el humanismo renacentista o en la Ilustración, en verdaderas revoluciones que cambiaron la manera del hombre de entenderse a sí mismo y de entender su relación con la realidad. Mientras que veremos a las revoluciones tecnológicas como efecto más que como causas.
Estamos en medio de una revolución tecnológica dictada por el advenimiento de lo digital. A corto plazo está generando un evidente cambio en las conductas de las personas, pero le atribuimos un alcance que las revoluciones tecnológicas suelen no tener. Creemos que los ordenadores han generado una nueva forma de inteligencia, cuando es la inteligencia de un nuevo hombre la que ha generado los ordenadores. Un hombre que en base a sus prioridades se ha dotado de los instrumentos adecuados para su modo de estar en el mundo. El nuevo hombre no es el producido por el smartphone. Es este nuevo hombre quien lo diseñó para su uso, para su consumo, para que sea un instrumento. Preguntarse por las consecuencias de esta revolución tecnológica tendrá en el hombre es necesario, pero es instrumental. Las tendrá y serán significativas, pero como toda mirada mecanicista, quedarse en esto sería reducir al hombre, en este caso, a consumidor o a recurso en este proceso de cambio y colocarlo como objeto de estudio de la ciencia de la empresa. Reduccionismo cientificista, por otra parte, muy propio de nuestro tiempo. Creo que la pregunta que deberíamos formularnos para colocar los términos de la ecuación en su lugar es: ¿qué civilización está queriendo construir el hombre dotándose de estos magníficos elementos? El hombre posmoderno hace décadas que mató a Dios. Le era innecesario, era prescindible, era un estorbo. Una vez coronado al individuo como el centro del universo, el paso de la razón al sentimiento como norma absoluta fue solo cuestión de tiempo, dando así lugar al surgimiento de un hombre disgregado, un hombre atomizado, un hombre con dificultades para establecer vínculos personales, vínculos estables, una persona desarraigada, que separa el pensar del actuar y del amar, que se mueve por lo que le apetece, que elude el compromiso y las ataduras. Piensa en sí mismo como patrón y medida, pero su autoestima depende de un like, de la opinión de la comunidad. Está centrado en la autorrealización, el hedonismo y en disfrutar el presente placentero. Le preocupa el mundo que dejará a las próximas generaciones y recicla y no contamina y cuida especies en extinción, pero no considera el aborto un asesinato. Le fascina comprar y consumir, sin embargo, siente muy poco apego por lo que compra, diría Fromm. Si tomamos prestado a Tocqueville una imagen de este hombre, creo que podría ser muy apropiada, cuando él dice: veo una multitud inmensa de hombres parecidos y sin privilegios que los distingan, incesantemente girando en busca de pequeños y vulgares placeres, cada uno de ellos apartado de los demás, ajeno a sus destinos. Están a su lado, pero no los ven, los toca y no los siente. Lo dijo en 1835, pero lo podría haber dicho hoy, ¿no? Pues entonces, este hombre que llega a esta disrupción digital, ¿qué civilización está queriendo construir? Cuando se proporciona como instrumentos la inteligencia artificial, la genialidad de la robótica, el Internet of Things, en definitiva, la humanidad aumentada. Me encanta una definición de un comunicador italiano, Alessandro Barico, que seguramente lo dijo con otra intención, pero que de manera genial define esta civilización desde mi punto de vista. Estamos construyendo una nueva civilización, una civilización festiva. Se la percibe brillante, se la percibe atractiva y con posibilidades apasionantes, pero el mundo real y la historia no son festivos. Son muchas las sombras de este hombre festivo.
Estamos construyendo un hombre sin paciencia, un hombre con un umbral de frustración muy bajo, un hombre con poca capacidad de esfuerzo y de sacrificio, un hombre sin capacidad de lentitud y de espera, un hombre superficial, simple no como virtud, sino como opuesto a complejo, entrenado en habilidades ligeras, no formado, que difumina las fronteras entre la realidad y la ficción, adaptando la primera para hacerla compatible con lo virtual y con sus lógicas. Un hombre que sustituye sus propios criterios por opiniones, algoritmos y clasificaciones. Un hombre cada vez más confiado en la infalibilidad de las máquinas y las estadísticas. Un individuo en medio de la inmensa multitud. Un hombre masificado, moldeable, manipulable. Un hombre solo, acompañado virtualmente. Un hombre que está con todos, menos con aquellos que tiene alrededor. Hace tiempo que el hombre abdicó de la búsqueda de la verdad y la sustituyó por su verdad. El hombre festivo abdica también del conocimiento totalizante. Sigue siendo capaz de saber y de saber que sabe, pero ya no se interesa por la verdad real de lo que conoce. La sustituye por las percepciones superficiales. Los nuevos conceptos universales son los algoritmos. El medio para conocer la verdad es la experiencia. Estaría encantado Guillermo de Ockham si viviera en nuestros días descubriendo que el hombre festivo llega por inducción a ideas generales. Aunque seguramente le sorprendería saber que lo hace por la post-experiencia, que es la mezcla de la realidad y de la virtualidad. No es necesario ya demostrar una proposición para que sea aceptada. La opinión de la mayoría es la nueva petición de principio. Este hombre, teclado, pantalla, como lo visualizaron los gurús de Silicon Valley de décadas atrás, ha perdido su núcleo personal. Se deja mover de aquí para allá por la opinión de su entorno, por el ritmo vital de la época, por las consignas, como una hoja en un árbol, sin voluntad propia. Vive de impresiones exteriores y no es capaz de elaborarlas interiormente. La escala de valores se ha modificado totalmente. Lo que hoy tiene valor es lo asible, lo experimental. Es el hombre de la técnica que ha conquistado el cosmos, la inteligencia artificial, pero el hombre de espiritual, el hombre que se pregunta de las ultimidades, parecería que está moribundo. Carece de una relación personal originaria con los valores reales, con personas, con cosas. No los puede acoger en sí mismo y por lo tanto no puede ser creadoramente despertado por ellos en profundidad. Y esto es lo que hay. ¿Qué dirían mis hijos? Es lo que hay. No todos son sombras en el hombre festivo. Todos somos hijos de nuestra época, decía José Kentenich. Por lo tanto, no somos ajenos al espíritu negativo del tiempo, como tampoco lo somos del espíritu positivo. Nos toca a nosotros superar el primero y hacer nuestro el segundo. Este hombre festivo, individualista, ha desarrollado una conciencia de las desigualdades sociales y económicas, por otra parte crecientes, muy superior a la del hombre moderno. Una sensibilidad por el cuidado del entorno que se opone al uso puramente mercantilista de los recursos naturales.
está desarrollando un espíritu colaborativo altruista. Más allá del reconocimiento o el lucro, apoyado en la tecnología, está acelerando el desarrollo y la investigación en diversas áreas del conocimiento, creando una suerte de inteligencia distribuida. Es hedonista, sí, pero la preocupación por el hombre sano, el cuidado de la alimentación, el ejercicio regular, el cuidado del cuerpo en general, es una prioridad como nunca hasta ahora y se acerca bastante al orden de la naturaleza. Privilegia el tiempo personal al tiempo rentado, lo antepone a ingresos y a carreras más atractivas, le mueve su aportación a la sociedad, busca hacer la diferencia, más que cualquier otra característica en los puestos de trabajo. Es un emprendedor intrépido que en muchos aspectos me recuerda a los descubridores de siglos atrás. Se embarca en iniciativas empresariales con recursos limitados, limitadísimos, y con un futuro incierto, sin dejar que las posibles consecuencias frustren el intento. Ha democratizado la tecnología, dotándose de herramientas que están al alcance de las capacidades de casi todo el mundo. Está cada día más cerca la accesibilidad de manera universal a herramientas tecnológicas. Se ha dotado de instrumentos que le permiten liberar capacidades intelectuales a tareas cada vez más elevadas y en cierto sentido más humanizantes. La lógica propia del desarrollo tecnológico lo lleva a este hombre a engancharse en un proceso de formación continua a lo largo de toda su vida. Construye redes, imagina y desarrolla maneras nuevas de establecer contactos y agruparse por afinidad y necesidades. Dedica una parte significativa de su tiempo a mantenerse en contacto con personas que comparten intereses. Estos son los mimbres con los que tenemos que trabajar. A este hombre es al que tenemos que oponerle el hombre radicalmente comunitario, que asume interiormente con gusto y alegría todos los vínculos queridos por Dios. Tenemos que capacitar nuevamente al hombre para sus múltiples vinculaciones, hacerlo capaz y dispuesto para una profunda vinculación interior a lugares, a cosas, a ideas. Sobre todo tenemos que hacerlo capaz de vincularse a la comunidad. Al decir de Juan Pablo Magno, el amor es la realización más completa de las posibilidades del hombre. Es la plenitud de su libertad, es el acto que realiza del modo más completo la existencia de las personas. En tanto la criatura es imagen, huella y expresión de Dios y camino y garantía del amor de Dios. El gran desafío es hacer que la tecnología ayude al hombre 2.0 a convertirse en una persona aumentada, que recupera principios morales, el sentido de la trascendencia, los vínculos, y gracias a estos y a través del tú, vuelve su mirada a Dios. Anticipar los modelos económicos emergentes será cada vez más necesario para las empresas, una tarea alta y noble que pondrá a prueba la capacidad del hombre para crear riqueza, bienestar, para generar trabajo, pero mientras el beneficio sostenido sea su motor exclusivo, se perderá la mejor parte. Los modelos de negocio que busquen con igual intensidad anticipar la migración del valor y seguir poniendo a la persona en el centro, escaparán de la obsolescencia, reducirán su vulnerabilidad y ayudarán a hacer del hombre 2.0 un hombre pleno. Al decir de Papa Francisco, con Dios nada se pierde, pero sin Él todo está perdido. Muchas gracias. José María, y empiezo
Yo, como Dios manda, agradeciendo a la Universidad Francisco de Vitoria y a la Universidad Abierta su amable y valiente invitación para que expongamos en esta mesa redonda. La verdad es que he tenido la oportunidad de pasar estos 2 últimos días también con el Congreso Razón Abierta y agradecimiento no solamente por invitarme como ponente, sino por esta maravilla. He estado expuesto a conocimientos de todo tipo, filosóficos, científicos. Todo esto con la edad cada vez lo que me provoca es mayor asombro y el sentimiento de saber lo que no sé. El profesor Brice ayer hablaba de que estamos en filosofía y en ciencia siempre persiguiendo la penúltima pregunta, pero nunca llegando a contestarla. Entonces tuve una conversación muy agradable y recordando unas palabras de Sir Arthur Eddington, que es uno de los autores cristianos científicos favoritos míos, donde decía, es que la verdad es que muchas veces se intenta cometer el error de intentar demostrar la existencia de Dios, y la existencia de Dios no se puede demostrar, hay que descubrirla. Y por eso, más que toda la sabiduría que puedo recoger en este congreso, lo que más agradezco en la invitación es en estos 2 últimos días haber podido participar de la comunidad de buscadores que sois vosotros, con valores compartidos, porque pienso también, como decía el profesor Gregori el primer día, que al final al naturalismo con lo que realmente se vence es con la evidencia de un orden moral, y eso es lo que los principios y valores que están permanentemente en la Universidad Francisco de Vitoria y en todos los entornos en los que vosotros estáis. Uno de los principales objetivos de la universidad es forjar mejores personas, y para forjar mejores personas hay que asegurar su crecimiento en la virtud. Y el rector de la universidad, Daniel Sada, buen conocedor de aquello, se toma muy en serio ayudarme a desarrollar algunas de mis virtudes y en particular a reforzar mi humildad. Y por ello me pone una mesa con estos señores mucho más avezados que yo, y para exponer en una audiencia con profesores como el señor Zamañi, con profesores como el señor Dick, muchísimos más doctos que yo. Y yo, siguiendo agradeciendo su invitación, lo que le diría al señor rector es que tengo muchísimas otras virtudes que mejorar, que la próxima vez se enfoque en alguna de las otras. Acepté su invitación gustosamente y me puse a trabajar en el verano duro para asegurar que estaba a la altura de las circunstancias, y dije, bueno, pues este tema de la transformación digital se puede abordar como casi todos los temas en 3 partes, y una más pensando en el pasado, lo que nos ha traído aquí, otra en el presente y otra en el futuro, a dónde vamos. Recogiendo una breve perspectiva histórica, pues empecé a tomar apuntes sobre el desarrollo de las corporaciones modernas, de las empresas modernas, que de alguna manera fueron impelidas por las primeras revoluciones industriales, la aspiración que mueve a los líderes de estas empresas, que les estimula, la génesis de los códigos de buen gobierno, hasta qué punto hay otros esfuerzos para promover un nuevo gobierno corporativo, dadas las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, lo que nos acerca más al presente. Y mirando el presente, pues no tuve más remedio que entrar a investigar unas facetas que se podrían decir que es el lado oscuro del progreso inherente a lo que estamos viviendo ahora, que se etiqueta como la 4ª revolución industrial, o la industria 4.0. Y en particular 2 de ellas, la amenaza de desempleo tecnológico que está siendo ya patente en amplios segmentos de la sociedad, y las desigualdades en la distribución de la renta y en la riqueza, que son alarmantemente crecientes.
Y con esto, pues me planteaba pensar en el futuro y con la razón abierta, que de eso se trata, intentar concluir los apuntes que iba recogiendo con unas reflexiones que enmarcasen un posible futuro para las empresas como centros motores del bienestar económico mundial, de los líderes que las inspiran y cómo no, de los centros de educación superior que los forman. Y así comencé el verano. Y antes de que me diera cuenta, pues mis apuntes se convirtieron en un pequeño librito. Y hoy digo, pues menos mal que tenía el librito, porque hablar detrás de un argentino no me va a dar tiempo a contar todo lo que quería contar, con lo cual les dejaremos el librito para que lean todo lo demás y les haré un brevísimo resumen de lo que quería contar. En cualquier caso, lo que les propongo, si les parece bien, porque he traído unos cuantos ejemplares, es dejarlos a buen recaudo del moderador y darle un ejemplar a aquellos de ustedes que hagan la pregunta que a juicio del moderador sea más incisiva, y así aseguramos que tenemos un debate aún más dinámico. Bueno, pues en el resumen del resumen que les quería contar, al final me he centrado en 3 noticias de alarmante actualidad que he leído este mismo verano. La primera noticia es sobre una gran empresa tecnológica china, de la que todos habrán oído hablar, que se llama Huawei. Y la noticia me recordó de nuevo a una anécdota que tiene que ver con mi amigo Ambrosio Arizu, en particular con un compañero tuyo de consultoría. A ver si recuerdas la anécdota esta. Pues este compañero de consultoría fue contratado por el presidente de una gran empresa para que les ayudara en la transformación digital de la empresa. Y bueno, pues como todos los consultores, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Este pobre chico pues no tenía ni un minuto para descansar. Y al presidente le regalaron una entrada para ir a un concierto, y el presidente tuvo a bien regalarle la entrada al consultor para que acudiera al concierto en lugar de él. Y bueno, pues así fue, y al día siguiente le preguntó al consultor, ¿qué tal el concierto anoche? Y el consultor le dijo, señor presidente, esta misma tarde tendrá el informe por email. Una sorpresa. Y el informe decía así: informe sobre la asistencia al concierto del 14 de noviembre. Pieza número 3, Sinfonía inacabada de Franz Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Se debería reducir su número y su trabajo debiera ser distribuido entre toda la orquesta, eliminando así los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas. La plantilla de esta sección debiera reducirse drásticamente. Si lo que realmente se pretende es un mayor volumen de sonido, esto se puede lograr mediante un amplificador electrónico. En tocar semicorcheas se empleó mucho esfuerzo. Eso parece un excesivo refinamiento y se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si se hiciera así, sería posible reducir gastos de personal empleando músicos de menor cualificación. No sirve para nada la repetición de pasajes con las trompas que ya han sido tratados en la sección de cuerdas. Si estas redundancias fueran eliminadas, el concierto podría reducirse de 2 horas a 20 minutos. Finalmente, señalar que si Schubert hubiese tenido en cuenta todos estos asuntos, ciertamente que hubiese acabado su sinfonía. Bueno, estamos en el seminario Razón Abierta y dice, bueno, pues para algo nos lo habrán contado. Y seguro que esto es una alegoría, la música, la creatividad, el reduccionismo. Pues no, es una alegoría, sí, es una metáfora, pero es sobre la creatividad, porque la noticia que leí este verano es que la compañía Huawei, utilizando inteligencia artificial, había conseguido terminar la Sinfonía inacabada de Schubert. Desde la década de 1940, los ordenadores que conocemos, las máquinas, eran eficaces trituradores de números y excelentes ejecutoras del trabajo simbólico que se requiere para la matemática y para la lógica.
Y a medida que estos ordenadores se fueron haciendo cada vez más rápidos, pues claramente superaron a los humanos en trabajos de procesamiento de información basados en reglas. Ahí cuando decimos, no, detrás de la máquina está el programador. Bien, o sea, el programador le dicta las reglas a la máquina y la máquina es capaz de ir mucho más rápido. Pero, sin embargo, lo que nunca se pensaba es que estas máquinas pudieran superar las capacidades humanas en las tareas que no pueden reducirse ni a reglas ni a algoritmos. Estamos hablando de tareas como la creatividad musical. Los modernos sistemas de inteligencia artificial no se apoyan en reglas y algoritmos, sino en aproximaciones empíricas iterativas. De alguna manera imitan la naturaleza utilizando redes neuronales artificiales que se configuran mediante prueba y error con métodos estadísticos inteligentes que procesan ingentes cantidades de datos a velocidades de máquina. Hace 2 años estaba en Nueva York, vivía en Nueva York, y conocí al hermano de un socio de Íñigo, a Darío Gil, hermano de Román, de tu socio Román. Darío Gil es uno de los cerebros españoles en el extranjero, trabaja en IBM y es director del laboratorio de IBM que diseñó Watson, la máquina que ha mencionado Ambrosio, que ganó al Jeopardy. Es uno de los grandes cerebros del mundo en inteligencia artificial, un español, ahí lo tenemos. Y hablando con Darío y hablando de Watson, me decía, yo a todas las personas que contrato en mi laboratorio de inteligencia artificial les pido que lean un libro. Y estamos hablando del año 2015, acababa de ser publicado este libro, y es el libro del Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que yo creo que es el primer premio Nobel de Economía, que es un psicólogo, no un economista, que se llama Thinking Fast and Slow. Bueno, evidentemente le hice caso a Darío y compré el libro inmediatamente y lo leí. El libro de Kahneman pues utiliza un modelo para el pensamiento humano y dice, nosotros tenemos un sistema 1 que se basa en reglas y algoritmos y un sistema 2 que es nuestra parte inconsciente que ha ido acumulando a lo largo de nuestra experiencia pues el ojo clínico, la intuición, la creatividad. El 80% de nuestras decisiones están condicionadas por esta parte inconsciente, ¿no? Entonces, los científicos de inteligencia artificial, más que emular el sistema 1 de las reglas y algoritmos, intentan emular la parte inconsciente, que es la que hasta ahora ningún programador había tocado. Y lo que consiguen son potentes motores de inferencia inductivos que deciden de manera muy parecida a cómo parece funcionar la parte inconsciente, intuitiva y automática de nuestro cerebro. Y mediante estas técnicas, que muchas veces son autoconfiguradas mediante esta prueba de error por las máquinas, alimentándoles de datos, estas máquinas han superado anteriores barreras para traducir idiomas, reconocer rostros y voces, e incluso, como ha hecho Huawei, han compuesto música y ha habido conciertos donde han metido de clavos sin que la audiencia lo conociera una composición hecha por una máquina donde la audiencia la ha aplaudido diciendo que es una de las experiencias más conmovedoras de su vida musical. En el año 2030, estamos a una década del 2030, aproximadamente un 70% del total de las compañías del mundo utilizarán algún tipo de inteligencia artificial. Estos son datos del McKinsey Global Institute, que dice que la inteligencia artificial podría aportar 13.000 millones de dólares en esa fecha, lo que supondría un crecimiento anual equivalente al 1.2% del Producto Interior Bruto mundial. Bueno, pongamos esto en perspectiva, esto es mucho, esto es poco. Bueno, pues si nos retrotraemos al siglo XIX, en la primera y segunda revolución industrial, con la electricidad, el motor de vapor, la productividad entonces aumentó un 0,3%. Es decir, que lo que se prevé es que en 10 años la inteligencia artificial produzca un aumento de productividad 4 veces superior a lo que produjeron las primeras tecnologías de la primera y segunda revolución industrial.
Para poner otra comparación, los robots de la última década del siglo XX, de estos robots que hemos empezado a ver en todas las máquinas de automoción, con la introducción del just in time, pues supusieron un 0,4, es decir, 3 veces menos de lo que se piensa que traerá la inteligencia artificial. Y la adopción masiva de las tecnologías de la información de los pasados 10 años, del siglo XXI ya, pues ha aumentado un 0,6, es decir, la mitad de lo que se prevé. ¿A qué dará lugar todo esto? ¿A dónde nos lleva? Yo lo único con lo que puedo competir con los doctos profesores es en experiencia, porque llevo 40 años trabajando en tecnología. Y cuando empecé a trabajar hace 40 años, no existía el ordenador personal, no existía el procesador de textos Word, no existía el Excel, no existía el móvil, no existía el GPS, no existía Internet, no existían las redes sociales, no existía el Siri o Alexa. Yo programaba en Fortran con fichas perforadas y sentía que aquello era una revolución tecnológica. Y si miro hacia atrás y digo, todo esto ha venido dentro de mi espacio de vida de 40 años profesional, y pienso, no en el año 2030, sino qué nos vendrá dentro de 40 años, pues no lo sé, pero seguro que será tan asombroso como lo que hemos vivido, o quizás más por aquello de la velocidad exponencial. Esto me lleva a la segunda noticia que quería comentarles que he leído este verano, muy reciente. Se ha celebrado un congreso mundial de inteligencia artificial en Shanghái. Y dentro de este congreso pues había dos personajes, quizás los dos reflejo de los mayores, el mayor emprendedor americano y el mayor emprendedor chino, que tuvieron un debate cara a cara, que les recomiendo que lo vean en YouTube, porque está en YouTube. El emprendedor chino era Jack Ma, el fundador de Alibaba, y el emprendedor americano era Elon Musk, el fundador de Tesla. Y Elon Musk postulaba que dentro de unas décadas los nuevos robots dotados de inteligencia artificial tendrán conciencia, es decir, pasaremos a este evento de singularidad. Y postulaba Elon Musk, se constituirán en una especie superior y nos mirarán a los humanos como extraños seres de habilidades inferiores que nos comunicamos entre nosotros a velocidad de tortuga. Bueno, los argentinos un poquito más rápido, pero así nos mirarán. Y dice, y nos contemplarán como contemplamos hoy nosotros a especies menos desarrolladas. Jack Ma, por el contrario, decía, esto es ciencia ficción, esto no va a ocurrir nunca. La humanidad es la que desarrolla los robots estarán hechos para potenciar las habilidades del hombre y las máquinas estarán siempre diseñadas para dar apoyo a los humanos, no para rebelarse contra ellos. Bueno, pues ahí está un interesantísimo debate al que Musk no le convencieron los argumentos de Jack Ma y terminó encogiéndose de hombros y diciendo, la verdad es que no sabemos a dónde vamos. Yo lo que sí puedo comentar con ustedes es las amenazas claras que sí vemos ya hoy en el presente y lo que está cambiando ya la cuarta revolución industrial y entre muchas cosas ciertamente está cambiando la manera de crear empleo. Si bien la demanda de trabajo altamente cualificado, los programadores, los tecnólogos, crece aceleradamente y ahí no va a haber ningún problema de desempleo, más de la mitad de los trabajos actuales son susceptibles de ser reemplazados por las nuevas máquinas dotadas de inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas. Hasta ahora, todas las anteriores revoluciones industriales han sido creadoras de empleo neto y hay mucha gente que se despreocupa y dice, bueno, eso ha pasado siempre, temporalmente puede haber algunas incomodidades, pero al final todas las revoluciones industriales han creado empleo neto porque generaban nuevas oportunidades de trabajo de mayor valor añadido. Pero es que hay una diferencia y es que en este caso estos robots inteligentes dotados de inteligencia artificial reemplazan por primera vez al hombre en tareas cognitivas no rutinarias y pueden desplazar más puestos de trabajo de los que crean. Las máquinas empiezan a reemplazar trabajadores de cuello blanco, teleoperadores, analistas financieros, gestores de riesgo. Par de ejemplos. En el año 2000, Goldman Sachs tenía 600 corredores de bolsa en Nueva York, hoy tiene 2.
en los últimos 20 años han desaparecido ya cerca del 25% de los puestos de trabajo en las factorías de Occidente. En las anteriores revoluciones industriales el empleo y la productividad crecieron juntos, pero ahora, desde 1990, los economistas que están estudiando de cerca el fenómeno han visto que las nuevas tecnologías han desacoplado el crecimiento de la productividad y del empleo. Por otra parte, la calidad de muchos de los puestos de trabajo que se están creando en el nuevo entorno es discutible, porque hay plataformas digitales que crean puestos de trabajo, Uber, Deliveroo, que dan lugar a una economía colaborativa, seguro que nos hablará de eso Íñigo, o gig economy, que recluta a miles de trabajadores autónomos, pero que frecuentemente no tienen la protección social, los derechos laborales, ni un control significativo sobre el contenido de su trabajo. El mayor empleador del mundo hoy es Uber. Uber tiene 3 millones de conductores en todo el mundo. Bueno, es empleador, no es empleador, son autónomos, pero 3 millones. Imaginemos lo que puede pasar cuando llegue el coche autónomo con esos 3 millones de personas. En el año 2008 le preguntaron a Stephen Hawking si pensaba que el mundo llegaría a generar una situación de desempleo tecnológico debido a los avances de la automatización. Es decir, si todo el trabajo lo terminan haciendo robots y el único trabajo fuera el que los programa los robots y algunas otras cosas. Y Hawking respondió, si las máquinas producen todo lo que necesitamos, si conseguimos eso, el resultado dependerá de cómo se distribuyen las cosas. Y todo el mundo podría disfrutar de una vida de ocio, de bienestar, de cultura, si se comparte la riqueza producida por las máquinas. Pero también pudiera ser que la mayoría de la gente lamentablemente entrara en la pobreza si los propietarios de las máquinas tienen éxito enfrentándose en contra de la redistribución de la riqueza. Y decía Hawking en el 2008, hasta ahora la tendencia parece ser hacia la segunda opción, con la tecnología impulsando una desigualdad cada vez mayor. Según el Instituto de Investigación del Banco Credit Suisse, a nivel mundial, el 1% de la población más afortunada dispone de la mitad de la riqueza mundial. Y el 64% de la población se tiene que pelear por el 1,9% de la riqueza mundial. Es cierto que a nivel global la desigualdad ha disminuido porque se está estrechando la brecha entre las economías en vías de desarrollo y los países de mayor riqueza. Pero, me remito también de nuevo a cifras del McKinsey Global Institute, la desigualdad de riqueza medida por el cociente entre la riqueza media y la típica o la mediana ha crecido en 2/3 en los países de la OCDE desde el año 2000. Los salarios han permanecido estancados en muchas de las economías avanzadas. En los países del G7, conocen ustedes muy bien, los países del G7 tienen el 58% de la riqueza neta global, la renta disponible real del 70% de los hogares de los países del G7 se ha mantenido o ha caído desde el año 2005, afectando de manera particularmente aguda a la clase media y a los trabajadores menos cualificados. Bueno, los salarios se han estancado, pero la inflación se está conteniendo. La inflación se está conteniendo menos en determinados aspectos, como es la vivienda, que aquellos que tengan hijos que quieren salir al mercado a comprar un piso o algún alquiler lo sufren directamente, la educación, la salud, que crecen de manera desproporcionada, muy por encima de la inflación. En mi libro tengo varias fuentes de información para los que les interese profundizar en esto, porque el debate de si hay más pobreza o hay menos pobreza, pues parece que es casi como lo del cambio global, que hay gente que lo etiqueta como fake news. Hay un informe de la Fundación FOESA, que como saben ustedes promueve Cáritas, que estima, esa es una cifra realmente alarmante, que apenas la mitad de la población de España está en integración plena y que de especial gravedad son 4 millones de españoles en exclusión severa. Estamos hablando del 8% de nuestra población y que están enquistados en su situación por falta de cualificación para acceder a los empleos que se demanda en esta nueva revolución industrial. Adicionalmente al posible impacto en el empleo y en la redistribución de riqueza,
los nuevos sistemas de inteligencia artificial tienen otras consideraciones éticas. Pueden violar nuestra privacidad, como hemos visto en determinados casos con Google o con redes sociales, promover mayor discriminación, provocar accidentes como el que hemos visto recientemente en el Boeing 737 MAX, que el ordenador contradecía las opiniones del piloto y se estrellaron dos aviones, y manipular nuestros sistemas políticos, como hemos visto en todos estos asuntos de Cambridge Analytics, y seguro que ustedes ven sus documentales en Netflix. Y más preocupantes aún son consecuencias no identificadas, pérdida de vidas humanas si hay errores en algoritmos médicos, colapsos de los sistemas de seguridad nacional. Todo esto nos lleva a la tercera noticia del verano. La tercera noticia de verano, que fue mencionada ayer por el profesor Samagni, es que el Business Roundtable, el equivalente al Círculo de Empresarios, pues firmara que tenemos que ir a una nueva visión sobre el propósito de la corporación. Tenemos aquí ejecutivos que se desdicen de su anterior declaración de principios, donde decía que la empresa tiene que estar centrada en los intereses del accionista, para decir que tienen que volar más alto, procurar valor a sus clientes, invertir en sus empleados, tratar justa y éticamente a sus proveedores, apoyar a las comunidades donde se trabaja y generar valor a largo plazo para sus accionistas. Esto, curiosamente, pues es exactamente lo mismo que decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritatis, donde leo textualmente: uno de los mayores riesgos es sin duda que la empresa responda casi exclusivamente a las expectativas de los inversores en detrimento de su dimensión social. La gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa. Las soluciones al dilema de cambio de la manera en la que vemos los negocios, de la manera en que las empresas se dirigen, de la manera en que miden su rendimiento social, no van a venir de un día para otro. Tardaremos generaciones en hacer estos cambios sociales y económicos. El papel de la educación superior en todo esto es absolutamente fundamental. El verdadero reto del progreso no es en cómo diseñar las máquinas, sino cómo la sociedad, las personas y las empresas asimilan el progreso tecnológico. Y los centros de enseñanza superior son quienes deberán de, haciendo una meditación profunda en los cambios que se avecinan en el entorno, imbuir en los líderes empresariales del futuro una aguda conciencia social que ponga a sus organizaciones al servicio de las personas con una responsabilidad amplia frente a todos los agentes de su entorno. Y los milagros de este siglo tecnológico, del siglo XXI, los milagros tecnológicos del siglo XXI, solo se pueden abrazar, como bien ha puntualizado Ambrosio, sobre los cimientos y valores de una cultura verdaderamente humanística que nos proteja del riesgo de caer esclavos y víctimas del mismo progreso científico y tecnológico que ha conquistado el tiempo y el espacio para nosotros. En este entorno cada vez más complejo y sofisticado, es inevitable que algunos se puedan quedar atrás y la solidaridad del mundo se pondrá una vez más a prueba. No vamos a ser naïf. Siempre habrá personas que desdeñen de sus lazos con la comunidad y que simplemente se centre en buscar los medios que aumenten su gratificación física y emocional. Pero también habrá personas creativas y transformadoras que entiendan su libertad espiritual y moral como la oportunidad de aportar a la vida un significado, ayudando a desplegar techos que nos acojan a todos, no murallas que nos separen. En Razón Abierta hablamos del peligro de que un extremo racionalismo científico intente convertir nuestra autonomía en un absurdo y, sin embargo, elegir la concepción deseada para nuestra vida sigue siendo, después de todo, una de nuestras verdaderamente propias, libres elecciones personales. Sí. Bueno, tengo un minuto
para hablar, entonces no me importa en absoluto, porque la verdad es que me ha encantado escuchar a Manolo y a Ambrosio y realmente es lo que yo creo que aporta más sabiduría y más interés para la audiencia, o sea que no me importa, al revés, yo he disfrutado mucho y gracias nuevamente por la invitación, José María, al Congreso. Y es que a las 11 empiezan las comunicaciones de todo el Congreso, entiendo, entonces, que es aquí además, o sea, voy a ser hiper rápido y quizás simplemente enlazarlo con unas pequeñas reflexiones, enlazarlo con lo que decía al final Manolo, a mí me parece fundamental. Ahora hay un debate que todos somos conscientes, tecnología, humanismo, empresa, es un debate que se está formando en los últimos años, que nos lleva a reflexionar, o que viene bien porque nos debe llevar a reflexionar el porqué de este debate en estos momentos, y quizá lo apuntaba muy bien a Ambrosio y Manolo, el problema está que los cambios que estamos sufriendo a nivel general y a nivel empresa y a nivel sociedad son tan profundos que son muy distintos de los cambios tecnológicos y las transformaciones que hemos tenido en otras épocas, ¿no? Y son profundos porque quizá, y lo apuntaban bien ambos, porque afectan a la persona, y esto en mi ámbito, hablaré un segundo de cómo afecta a mi ámbito regulatorio, pero están afectando a la persona, porque efectivamente esas transformaciones digitales pues tienen mucho que ver con la propia intimidad de la persona, la privacidad, los derechos de la persona, su propia esencia como persona, ¿no? Y la tecnología efectivamente se puede utilizar de forma correcta o de forma incorrecta, ¿no? Y por tanto yo creo que estos debates son necesarios y apropiados. ¿Qué sucede? Pues que hay muchos peligros, ¿no? Y los han apuntado muy bien los anteriores ponentes. El peligro de que hay una religión, un evangelio tecnológico, nosotros lo vimos en el mundo de la empresa, un evangelio tecnológico que prácticamente lo que importa y lo más prioritario es la innovación tecnológica, la transformación digital de mi empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasa lo humano, el cuidado del entorno, la sociedad, el cuidado de las personas pasa a un segundo lugar. Hay excepciones, evidentemente, hay excepciones. Pero ese peligro está ahí, ¿no? Y hay una especie de religión tecnológica que tenemos que combatir. Luego hay un cierto relativismo, porque en el sentido de que al final lo humano parece que es ahora lo imperfecto y la máquina es lo perfecto. Entonces quizá también deberíamos nosotros, y hablo ya, cuando hablo de nosotros hablo en sede de la propia universidad, combatir ese relativismo que existe en la sociedad, ¿no? En tercer lugar, nosotros yo creo que los que estamos más en el día a día de la empresa, lo vivimos de forma muy cercana, Ambrosio y Manolo también, falta liderazgo humanista, es decir, hay grandes líderes en las empresas, grandes directivos, grandes ejecutivos, pero nos faltan, y esta universidad, bueno, es pionera en esto, pero no todas son así. Faltan grandes líderes empresariales con esa vertiente humanista. Fundador de Alibaba, pues es un buen ejemplo de cómo enfoca su empresa desde el punto de vista humanista y cómo esas expresiones que él hacía, pues efectivamente tiene centrada a la persona en su cabeza, pero yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer del liderazgo, que se visibilice la sociedad y el mundo empresarial del liderazgo humanista. El problema es que todo se centra en que parece ser que una empresa es más competitiva cuando está más avanzada tecnológicamente, es más productiva cuando tiene el último software, y pocos ven rentabilidad en la inversión en las personas. Hay grandes empresarios españoles y grandes empresas también en el mundo donde lo primero que priorizan es decir, oye, para ser más productivos, y claramente la estrategia que tengo que seguir es una estrategia humanista. Y la estrategia humanista pasa por centrarme en la persona, en centrarme en mis empleados, y no solo en mis empleados, en la sociedad donde estoy ofreciendo mis servicios y mis productos, y no todo tiene que pasar por la inversión tecnológica, ¿no? y la competitividad tecnológica. La mejora, a mi modo de ver, lógicamente, y aquí siempre lo hemos manifestado, la competitividad humanista es lo más rentable, a mi modo de ver, ¿no? ¿Y esto cómo se está traduciendo en el mundo ya más regulatorio, más de nuestro ámbito de la facultad? Bueno, a nivel regulatorio es cierto que hablando solamente de España, pero bueno, se puede trasladar a Europa, se puede traspolar a Europa, la regulación en el ámbito de protección de derechos fundamentales de las personas
derivada de la disrupción tecnológica, derivada de la innovación tecnológica, yo creo que hay una regulación relativamente potente, ¿no? Y coherente y es protectora en general. Se habla de derechos fundamentales de la intimidad, de la privacidad, ahora se hablan de derechos como la desconexión digital, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso hay una regulación, hay un bloque normativo potente. Pero quizás nos falta un paso más, como ya, y Manolo es pionero en eso, ¿no? Como ya lo hicieron las empresas en los años 90, que es pues una autorregulación empresarial derivada de la gobernanza, ¿no? Se hizo en los años 90 con la gobernanza corporativa, se estableció una serie de medidas para protección del accionista, protección de la empresa, de los empleados, etcétera. Pero nos faltaría un paso más, que sería, y alguna empresa lo ha iniciado, por ejemplo Telefónica ha empezado con algunos inicios en este punto, una gobernanza tecnológica, es decir, que las propias empresas se autorregularan y decir, oye, yo tengo que marcarme unos principios y unos puntos del uso de las nuevas tecnologías, de la implicación de las nuevas tecnologías en mi propia empresa, de si priorizo más las nuevas tecnologías que las personas, etcétera, etcétera. Principios de gobernanza tecnológica. Y todavía yo creo que ahí tendríamos mucho camino por recorrer, aunque ya digo, hay algunos ejemplos incipientes, ¿no? En definitiva, yo creo que pues lo que siempre hemos predicado en esta universidad, ¿no? Que hay que empezar a abrazar más lo humano y no tanto esta sobredosis tecnológica que tenemos, donde las empresas pues realmente pues van a la carrera, algunas de forma alocada, olvidando los principios básicos de lo que es una empresa y a dónde debe dirigirse, ¿no? Y simplemente, porque yo no quiero robar mucho más. Bueno, gracias, señor.